La vistieron de blanco, como si fuera una novia. Sarah Voss estaba al borde del barranco de Thornfall. Tenía las muñecas atadas con una cuerda trenzada de acónito, del tipo que dejaba ampollas en la piel de los cambiantes, aunque para ella apenas importaba. Ella no tenía lobo, ni garras para rasgar las fibras, ni una oleada de poder y adrenalina para romper la atadura. Ella estaba, como la manada le había recordado cada día durante 23 años, vacía, una cáscara con forma de hija de lobo, pero llena de nada. Detrás de ella, la manada de Thornfall se reunía en una formación de media luna. Nadie la miraba a los ojos, ni los niños a los que había enseñado a leer, ni los ancianos para quienes preparaba té cada mañana de solsticio, ni su propio hermano, Caleb. Él estaba al frente, con la mandíbula tan apretada que ella podía ver la vena saltar en su sien. El lobo maldito exige un tributo, anunció la anciana Marín. Su voz tenía la gravedad ensayada de alguien que había practicado este discurso. El antiguo pacto lo requiere. Una vida entregada libremente a la montaña y a la bestia que habita en ella. Entregada libremente. Sarah casi se rió. La habían sacado a rastras de su cama al amanecer. Antes de que pudiera gritar, antes de que alguien no cómplice pudiera oírla, le habían metido la banda seca en el bolsillo del vestido blanco, como si al monstruo de la montaña le importara que su comida oliera bien. Buscó una cara entre la multitud. Solo una persona que pudiera dar un paso al frente. Nadie se movió. El viento traía resina de pino y escarcha. Y debajo, el aroma colectivo de su manada. Olor a cuero y humo de leña, y el cálido almizcle animal que todo cambiante portaba. El aroma que ella había respirado al crecer, pero que nunca pudo producir. Para ellos ella siempre había olido mal. Demasiado humana, demasiado limpia, como agua estancada en un mundo que adoraba los ríos. Sarah Voss, continuó la anciana Maren, desenrollando un trozo de pergamino amarillento. Sarah sospechaba firmemente que había sido escrito la semana pasada. Vas voluntariamente para honrar la deuda de sangre con la montaña. No voy voluntariamente, dijo Sarah. El silencio que siguió no fue de vergüenza. Fue el silencio de la incomodidad. Algunas personas cambiaron el peso de su cuerpo. Alguien tosió. El tributo es aceptado, dijo la anciana Maren, como si Sarah no hubiera hablado en absoluto. Callum finalmente la miró. Sus ojos eran del mismo color gris verdoso que los de ella. Los ojos de su madre estaban húmedos, pero él no habló. Nunca lo había hecho, no cuando importaba. Su lobo había emergido a los 13 años, enorme, de pelaje cobrizo y perfecto. Y desde ese momento, él y Sarah habían vivido en mundos diferentes. Ella era la hermana que amaba en privado y olvidaba en público. El recordatorio inconveniente de que incluso los linajes fuertes podían producir algo roto. Dos guardias la tomaron de los brazos y la guiaron hacia el estrecho sendero que subía por la montaña. La piedra estaba resbaladiza por el rocío de la mañana. En algún lugar por encima de ellos, oculta en una perpetua capa de nubes, esperaba la cima del monte Ashen, y lo que fuera que viviera en sus huecos. Sarah no lloró. Había agotado sus lágrimas hacía años, gastándolas en crueldades menores, las bromas susurradas, el asiento vacío en las reuniones de la manada, la forma en que las madres acercaban a sus hijos cuando ella pasaba. Como si no tener lobo fuera una enfermedad que pudiera contagiarse por proximidad. Pero a medida que el sendero se curvaba y las voces de su manada se desvanecían con el viento, algo se agitó en su pecho. No un lobo. Conocía demasiado bien ese dolor, el miembro fantasma de un animal que nunca llegó. Esto era diferente, más caliente, más furioso. Era la comprensión, asentándose en sus huesos como plomo fundido, de que había pasado toda su vida tratando de ganarse el amor de gente que siempre había planeado deshacerse de ella. Los guardias se detuvieron en un arco de piedra tallada, antiguo y cubierto de líquenes. Más allá, el sendero continuaba hacia una niebla tan espesa que parecía sólida. «Hasta aquí llegamos», dijo el guardia más alto. Él tampoco la miraba. Su mano temblaba mientras cortaba la cuerda de acónito. «¿Tienes miedo?», observó Sarah. «Al lobo maldito no se le ha visto en 40 años».
murmuró él. Algunos dicen que está muerto. Entonces me han enviado a morir en una montaña vacía. Él tragó saliva. Camina hasta que llegues a las piedras erguidas. Ahí es donde se dejaban los antiguos tributos. Se dejaban en tiempo pasado. Como si las mujeres anteriores enviadas a esta montaña hubieran sido simplemente depositadas como paquetes y recogidas cortésmente. Sara se frotó las muñecas en carne viva y cruzó el arco. La niebla se cerró tras ella como una cortina. Subió durante lo que parecieron horas. El sendero se hizo más estrecho, los árboles más viejos. No los esbeltos pinos de las laderas inferiores, sino cosas enormes y retorcidas con cortezas como piel petrificada. El aire también cambió, volviéndose más pesado, saturado de un aroma que no podía nombrar. Era salvaje, profundo y mineral, como estar dentro del pecho de la propia tierra. Y entonces, entre una respiración y la siguiente, lo sintió. No un sonido, no una visión, una presencia. Algo vasto y vigilante que presionaba contra su conciencia como una mano contra un cristal. Las piedras erguidas aparecieron a través de la niebla. 7 pilares de granito oscuro dispuestos en círculo, cada uno tallado con símbolos tan desgastados que se habían vuelto abstractos. En el centro del círculo, alguien había colocado una silla de madera, vieja, deformada, pero cuidadosamente mantenida. Un trono para los condenados. Sara no se sentó. Se paró en el centro del círculo y le dijo a la niebla, a las piedras y a lo que fuera que respirara dentro de ellas: estoy aquí, pero no soy un regalo. Si me quieres, tendrás que mirarme a los ojos primero. La presencia se movió, se acercó. La temperatura bajó tan bruscamente que la escarcha se cristalizó en las piedras erguidas. El aliento de Sara salía en penachos blancos, y de la niebla algo emergió. Ella esperaba un monstruo. Las historias describían uno: un lobo del tamaño de un caballo, negro como el vacío, con ojos como brasas moribundas. Una criatura enloquecida por la traición, condenada a rondar la montaña por la eternidad, alimentándose de la carne de las ofrendas para sostener su cuerpo en ruinas. Lo que entró en el círculo fue un hombre. Era alto, más alto que nadie que ella hubiera conocido, con el tipo de musculatura magra y tallada que hablaba de décadas de supervivencia en lugar de vanidad. Su cabello era negro y largo, enredado con pequeños huesos y hierbas secas atadas a él como oraciones olvidadas. Su piel era de un marrón oscuro, curtida por el viento y la altitud, surcada por cicatrices que trazaban una historia de violencia. Ella no podía ni empezar a leerla, pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Eran dorados. No el cálido ámbar de la mirada de un lobo transformado, sino algo más antiguo, más profundo. El oro de las cosas antiguas enterradas en la tierra, de la luz atrapada en la piedra durante milenios. Y contenían una expresión que ella reconoció con una sacudida de dolorosa claridad: agotamiento. El agotamiento profundo que pesa en el alma de alguien que ha estado despierto durante demasiado tiempo. Él la miró, ella lo miró. La niebla contuvo el aliento. No estás gritando, dijo él. Su voz era áspera, como si hubiera olvidado la forma de las palabras y las estuviera reaprendiendo en tiempo real. ¿Debería? Algo parpadeó en su rostro. No diversión. Parecía un hombre que había olvidado lo que se sentía, sino sorpresa. La más leve grieta en un muro antiguo. Todas las demás lo hicieron, dijo él. El estómago de Sara se revolvió ante la implicación. ¿Cuántas? Eres la séptima. La rodeó lentamente, no de forma depredadora sino evaluadora, de la forma en que estudiarías una herida para determinar su profundidad. Siempre envían mujeres, jóvenes, siempre de blanco, siempre aterrorizadas. Hizo una pausa. Tú también estás aterrorizada. Puedo oír tu corazón. Pero estás de pie. Sentarme se sentía demasiado como aceptar esto. Se detuvo frente a ella. Tan cerca, podía sentir el calor que emanaba de él. No el calor corporal normal, sino algo febril e inmenso. Como si su sangre corriera a una temperatura diferente a la de ella. Y bajo la superficie, algo más.
Una vibración, un temblor, como estar junto a un motor que podría encenderse en cualquier momento. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Sarah. Sarah Voss. Voss. El nombre le hizo algo. Sus ojos dorados se entrecerraron y sus labios se retiraron de sus dientes. Dientes humanos. Pero los caninos eran demasiado largos, demasiado afilados, atrapados en algún punto entre formas. Voss era el nombre de la mujer que les ayudó a encadenarme. La sangre de Sarah se heló. No sé de qué estás hablando. No, dijo él, estudiándola. No, no lo sabrías. No te lo dirían. Nunca les dicen a los tributos nada útil. Se dio la vuelta, y el movimiento fue extraño, demasiado fluido. Cada articulación rodando como si su esqueleto no fuera del todo humano, como si los huesos recordaran una configuración diferente. Mi nombre es Cale. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, fui rey de todos los lobos entre la cordillera del monte Ashen y las salinas del sur. Tu manada, Thornfall, sí, eran míos. Todas las manadas eran mías. Lo dijo sin orgullo, de la forma en que alguien podría decir, una vez tuve una familia. Sarah lo miró fijamente. El rey Lycan es un mito. Los mitos son solo historia que a los supervivientes les pareció inconveniente. Recogió un pequeño objeto de la base de una de las piedras erguidas, una cuerda de cuero con un colgante de piedra oscura y rugosa. Se lo tendió. Esto pertenecía a la última mujer que enviaron. Lo dejó atrás cuando corrió. Al final, las dejó correr a todas, a las que dejan de gritar. Sarah miró el colgante. La piedra era irregular, casi negra. Pero cuando la tenue luz de la montaña la alcanzó, vetas de un carmesí profundo pulsaron en su superficie como sangre congelada en ámbar. Piedra de sangre, dijo Cal. No vale nada, pero ella la llevaba como si importara. Sarah la tomó sin pensar. La piedra estaba caliente, anormalmente caliente, y en el momento en que tocó su palma, sucedió algo que no pudo explicar. Un sonido en lo profundo de su pecho. No un latido, no una respiración, sino una resonancia. Como una campana golpeada en una habitación que no sabía que tenía. Los ojos de Cale se abrieron de par en par, sus fosas nasales se ensancharon, y por primera vez, algo más que agotamiento cruzó su rostro. Reconocimiento. ¿Qué eres?, susurró. La pregunta quedó suspendida en el aire frío entre ellos, y Sarah no tenía respuesta. Le habían preguntado muchas cosas en su vida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes transformarte? ¿De verdad eres la hermana de Callum? Pero nadie le había preguntado nunca qué era con ese tono en particular. No asco, no piedad, sino genuino desconcierto, como si ella fuera una palabra en un idioma que él había conocido y medio olvidado. No tengo lobo, dijo ella, porque esa era la única identidad que el mundo le había dado. Mi lobo nunca emergió. Soy... No. Cale levantó una mano. Las cicatrices de su antebrazo captaron la luz. No eran aleatorias. Se dio cuenta de que formaban patrones, símbolos que coincidían con las tallas de las piedras erguidas. Puedo oír algo dentro de ti. He estado solo en esta montaña durante 40 años, y mi oído se ha vuelto particular. Cada tributo que han enviado ha tenido un lobo. Asustado, sumiso pero presente. Tú... Se interrumpió frunciendo el ceño. No hay lobo, pero hay algo, como un sonido detrás de una puerta cerrada. La mano de Sarah se apretó alrededor del colgante de piedra de sangre. El calor se había extendido desde su palma hasta su brazo, instalándose en su hombro como un segundo pulso. Nadie ha oído nunca nada. Nadie ha escuchado correctamente. Lo dijo como un hecho, sin acusación, pero las palabras aterrizaron como una cuchilla entre sus costillas. Se giró y caminó hacia el borde del círculo de piedra. Ven, te congelarás aquí arriba cuando caiga el sol. ¿Venir a dónde? Al único lugar en esta montaña con un techo. Miró hacia atrás. No voy a comerte, Sarah Voss. Nunca me comí a ninguna de ellas. Las historias que cuentan tus ancianos, la devoración, los rituales de sangre, son mentiras que inventaron para justificar el envío de mujeres a la muerte. La verdad es más simple y más fea. Envían tributos porque tienen miedo de que si se detienen,
yo bajaré. Y si bajo, recordaré lo que me hicieron. Y si recuerdo, su voz cambió, cayendo a un registro que no era del todo humano. Un trasfondo armónico que hizo vibrar las piedras a su alrededor. Quiero justicia. La guío por un sendero que ella no podía ver. A través de una niebla tan densa que se orientaba por el sonido de sus pasos y el calor imposible que él irradiaba. La geografía de la montaña no tenía sentido para sus instintos de la tierra. El suelo subía y bajaba sin previo aviso, y 2 veces oyó agua corriendo en algún lugar debajo de ellos, en las profundidades de la roca. Llegaron a una cueva, pero llamarla cueva era como llamar a una catedral una habitación. La entrada era un arco natural de 20 pies de altura, enmarcado por raíces de árboles que habían crecido en la piedra durante siglos. En el interior, el espacio se abría a una vasta cámara iluminada por musgo bioluminiscente que se aferraba a las paredes en parches de verde pálido y azul. El suelo era liso, desgastado por décadas de caminar de un lado a otro, y a lo largo de una pared, Cale había construido algo que le rompió el corazón a Sarah. Un hogar, había estantes tallados en la piedra, llenos de objetos, libros hinchados por la humedad, frascos de hierbas secas, huesos de animales dispuestos con extraña precisión, piedras de río lisas ordenadas por color, una plataforma para dormir apilada con pieles, un foso para el fuego, ahora frío, rodeado de rocas cuidadosamente colocadas. Y en una repisa natural cerca del fondo de la cueva, docenas de pequeñas tallas, lobos, figuras humanas, árboles tallados en madera pálida, con extraordinario detalle. Esto no era la guarida de un monstruo, era una celda de prisión que alguien había pasado 40 años tratando de hacer habitable. Los libros están arruinados, dijo Cale, malinterpretando su expresión. La humedad llega a todo eventualmente. ¿Tú tallaste todo esto? Sarah recogió una de las pequeñas figuras. Era un lobo en pleno aullido, con la cabeza echada hacia atrás, cada hebra de pelaje representada con esmero. La madera era vieja y suave por el manejo. El tiempo es lo único que tengo en abundancia. Se agachó junto al foso del fuego y comenzó a encender una llama con la eficiencia de una larga práctica. Siéntate, come algo, luego puedes hacer tus preguntas. Sacó carne seca, queso duro y una especie de pan plano que aparentemente había aprendido a hacer con granos de la montaña. La comida era simple y buena, y Sarah se dio cuenta de que no había comido desde la noche anterior, la noche antes de que vinieran por ella. Los otros tributos, dijo ella con cuidado, dijiste que las dejaste ir. Las mantuve durante 3 días, las alimenté, luego las acompañé al sendero del este, el que baja al valle más allá del territorio de Thornfall. Les dije que corrieran y nunca volvieran. Se sentó frente a ella, con el fuego entre ellos. A su luz, sus ojos dorados eran casi insoportables de mirar, ardiendo con una luminiscencia interna que no tenía nada que ver con las llamas. La mayoría lo hizo. Imagino que encontraron otras manadas, otras vidas. Eso espero. ¿Y las que no corrieron? Un músculo en su mandíbula se tensó. Una no logró salir de la montaña. No por mi culpa. El sendero del este es traicionero en invierno, y ella insistió en irse durante una tormenta. Traté de detenerla. Su voz se volvió plana. La cuidadosa vacuidad de alguien que describe una herida que nunca sanó. Bajé su cuerpo y lo dejé donde Thornfall lo encontraría. Lo tomaron como prueba del monstruo que necesitaban que fuera. Sarah dejó su comida. El colgante de piedra de sangre descansaba contra su clavícula. Ahora se lo había colgado al cuello sin decidirlo conscientemente, y pulsaba con ese extraño calor, al ritmo de algo que no podía identificar. Cuéntame lo que te hicieron, dijo ella. La verdad, no el mito. Cale guardó silencio durante mucho tiempo. El fuego crepitaba. El musgo bioluminiscente cambió ligeramente de color, pasando del verde al azul, como si la cueva misma se le estuviera acomodando en un estado de ánimo diferente. Hace 83 años, comenzó. Yo era el rey Lycan, no por conquista, por vínculo. Los antiguos Lycans podían formar vínculos de manada con cualquier lobo en cualquier lugar.
Éramos puentes entre territorios, mediadores, guardianes del equilibrio. Mantenía el vínculo con cada manada desde aquí hasta las salinas, miles de lobos. Podía sentir a cada uno de ellos. Se tocó el pecho, aquí, como un cielo lleno de estrellas. Y Thornfall era mi manada de origen, mi círculo íntimo, los lobos en los que más confiaba. La palabra confiaba salió dañada, rota por la mitad. Había una mujer, Eleros, tu antepasada, supongo. Era mi segunda al mando, mi consejera más cercana. Sabía cosas sobre el vínculo Lycan que nadie más sabía, incluyendo cómo romperlo. La piel de Sarah se erizó. El colgante se calentó. Había una facción dentro de las manadas que quería independencia. Se habían cansado de un rey, cansado del equilibrio, las reglas, las obligaciones que conllevaba ser parte de algo más grande. Ara los lideraba, aunque yo no lo sabía. Pasó años estudiando los textos antiguos y encontró un ritual, una forma de cortar el vínculo Lycan permanentemente. Sus manos se cerraron en puños y Sarah vio sus uñas oscurecerse, alargándose ligeramente antes de que las forzara a volver a la normalidad. Necesitaba mi sangre para hacerlo y me necesitaba vivo. El vínculo no sobrevive a la muerte del Lycan, así que matarme habría liberado a las manadas, pero también habría roto algo fundamental en sus lobos. El ritual fue más quirúrgico. ¿Qué hizo? Cortó el vínculo, pero me dejó vivo. Vivo y desconectado de todo. Imagina. Se detuvo buscando las palabras adecuadas. Imagina despertar una mañana y cada persona que has amado, cada voz que has conocido, simplemente se ha ido. No muertos. Idos. Como si nunca hubieran existido. El lugar dentro de ti donde vivían está simplemente vacío. Una herida que no se cierra porque lo que fue arrebatado no puede volver a crecer. A Sarah se le cortó la respiración. Conocía ese sentimiento. No a su escala, no con su devastación, pero sabía lo que significaba tener una ausencia donde algo vital debería haber estado. El espacio hueco donde debería haber vivido su lobo. El silencio donde debería haber zumbado un vínculo de manada. Me encadenaron con plata y acónito, continuó Caleb. Me arrastraron montaña arriba. Me dejaron en las piedras erguidas con las heridas del ritual aún abiertas. Ara me dijo que era misericordia, que podrían haberme matado, pero eligieron dejarme vivir. Su risa fue algo terrible, sin aire y aguda. Misericordia. Lo llamó misericordia mientras mi sangre todavía estaba en sus manos. ¿Y la maldición? No hay maldición, no como ellos la cuentan. El ritual me dañó. Mi transformación es inestable, dolorosa, a veces involuntaria. No puedo mantener la forma humana cuando la luna está llena, y mi forma de lobo es, dudó, más grande de lo que debería ser. Equivocada en formas que no puedo controlar. Pero no estoy maldito, estoy herido. Hay una diferencia, aunque dudo que a Thornfall le importe reconocerla. Sarah se quedó pensando en esto durante mucho tiempo. El fuego se había reducido a brasas, y la luz azul verdosa de la cueva se había apoderado de todo, dándole una cualidad submarina, como si fueran dos criaturas descansando en el fondo del océano. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó ella. Porque preguntaste. Y porque se inclinó hacia adelante, y sus ojos dorados se fijaron en ella con una intensidad que hizo que el colgante ardiera contra su piel. Porque lo que sea que esté encerrado dentro de ti, Sarah, responde a la misma frecuencia que el antiguo vínculo Lycan. He pasado 40 años en silencio. Silencio absoluto. Y entonces entraste en ese círculo y por primera vez en 4 décadas, oí algo. ¿Qué oíste? Hogar, dijo, y apartó la mirada como si la palabra le hubiera costado algo que no podía permitirse. Sarah no pudo dormir esa primera noche. Cale le había dado la plataforma para dormir y las pieles, todas, a pesar del frío de la montaña, y se retiró al otro lado de la cueva, donde se sentó con la espalda contra la pared de piedra y los ojos entrecerrados. No durmiendo, vigilando. La postura de un lobo que vigila el perímetro, tan profundamente arraigada que incluso en forma humana, incluso después de 40 años sin tener nada que proteger, el instinto persistía.
Ella yacía en la oscuridad y giraba el colgante de piedra de sangre entre sus dedos. Se había enfriado un poco, pero todavía podía sentir ese extraño pulso interior, constante como un segundo latido. Y se preguntó por la mujer que lo había llevado antes que ella, ¿cuál habría sido su nombre? Si también habría sido sin lobo, o si Thornfall simplemente había elegido a alguien prescindible, una alborotadora, una viuda, alguien cuya ausencia causaría la menor interrupción en la maquinaria diaria de crueldad y sumisión de la manada. Prescindible. Eso es lo que era. Eso es lo que siempre había sido. El pensamiento debería haberla roto. En cambio, algo en su pecho ardió con calor. Esa misma ira que había sentido en el camino de su vida. La certeza de plomo fundido de que había sido una tonta al buscar el amor de personas que la veían como defectuosa. Pero ahora la ira tenía una cualidad diferente, más aguda, más enfocada. Dirigida no a la manada sino a sí misma. Por todos los años que se había tragado su juicio y lo había llamado verdad. No estoy vacía, pensó, y la piedra de sangre brilló cálida contra su palma. Y desde el otro lado de la cueva, oyó cómo se contenía la respiración de Carl. Por la mañana, él le enseñó a encontrar agua en la montaña, no de los arroyos, que no eran fiables, sino de la propia piedra, que sudaba humedad en ciertas grietas que podías recoger si sabías dónde mirar. Le mostró qué líquenes eran comestibles y cuáles le revolverían el estómago. Se movía por el terreno de la montaña con la facilidad de un hombre que se había convertido en parte de su geología, y Sara lo seguía, aprendiendo el paisaje a través de sus ojos. Estaba catalogando hongos cerca de un tronco caído cuando encontró la primera talla. Estaba arañada en la corteza de un árbol antiguo. No una de las cuidadas tallas de Kell, sino algo más tosco, más desesperado. Un lobo toscamente representado con una línea dibujada a través de su cuerpo. Debajo, en letras tan desgastadas que apenas eran visibles. Hale estuvo aquí. Séptimo año. ¿Quién era Hale? Le gritó a Cale, que estaba recogiendo hierbas cerca. Él se quedó quieto, el tipo de quietud que los depredadores alcanzan y las presas reconocen. Y por primera vez desde que había llegado, Sara sintió un destello de miedo genuino. ¿Dónde viste ese nombre? Preguntó muy bajo. Ella le mostró la talla. Él la miró fijamente durante mucho tiempo, y su mano se alzó para tocar la corteza con una delicadeza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Hale fue una de las tributos, dijo él. La tercera. Estuvo aquí casi un mes antes de que pudiera convencerla de que no iba a hacerle daño. Empezó a tallar cosas, árboles, animales, palabras. Dijo que era su forma de demostrar que existía, porque la manada se había esforzado mucho en borrarla. Trazó el tosco lobo con la línea a través del cuerpo. Ella no tenía lobo, como tú. La boca de Sara se secó. ¿Cuántas de las tributos no tenían lobo? Todas ellas. La palabra cayó entre ellos como una piedra en aguas profundas. Las 7, dijo Cale. Cada mujer que Thornfall ha enviado a esta montaña en 80 años ha sido sin lobo. No entendía el patrón hasta la quinta. Entonces empecé a hacer preguntas. Las respuestas siempre eran las mismas. Eran cargas no deseadas, bocas que alimentar que no devolvían nada a la manada. Su voz se había vuelto muy controlada. La forma en que la gente habla cuando la alternativa es aullar. Tu manada no está haciendo ofrendas para apaciguar una maldición. Se están deshaciendo de mujeres que consideran rotas. La montaña estaba muy silenciosa. Incluso el viento se había detenido, como si la propia tierra estuviera guardando espacio para la gravedad de lo que había dicho. Sara se sentó en el tronco caído. Sus piernas simplemente habían dejado de funcionar. Presionó el colgante de piedra de sangre contra su esternón y sintió su pulso sincronizarse con su propio latido frenético, anclándola, apartándola del borde de un dolor tan vasto que no podía ver sus límites. Mi madre no tenía lobo, susurró. Murió cuando yo tenía 9 años. Dijeron que fue fiebre. Kel no dijo nada, pero se sentó a su lado, sin tocarla, con cuidado, sin tocarla, y su presencia fue un muro entre ella y el viento. ¿Fue ella también un tributo? Preguntó Sara, y su voz no sonaba como la suya. No lo sé,
Nadie vino durante los años que describes. Pero hizo una pausa, eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que desactiva un explosivo. Las sin lobo mueren jóvenes en manadas que no las quieren. La negligencia es más silenciosa que el sacrificio, e igual de efectiva. Sarah se tapó los ojos con las palmas de las manos. No lloraría. Había jurado en el camino de su vida a esta montaña que había terminado de llorar por gente que nunca había llorado por ella. Pero las lágrimas llegaron de todos modos. Calientes, silenciosas, del tipo que quema en lugar de limpiar. Porque no estaba llorando por la manada. Estaba llorando por su madre, que había muerto rodeada de lobos que olieron su diferencia y se apartaron. El colgante ardió contra su pecho, y el sonido dentro de ella, esa resonancia que había sentido en las piedras erguidas, creció. No era el latido de su corazón, no era su aliento, era algo por debajo de ambos, algo que vivía en su médula y estaba respondiendo a su dolor con una fuerza que hizo que el aire a su alrededor brillara. Cale se levantó bruscamente. Sarah. Ella levantó la vista. El musgo de los árboles cercanos brillaba más intensamente. Las piedras bajo sus pies vibraban. «¿Qué está pasando?», preguntó ella. «Estás pasando tú». Sus ojos dorados estaban muy abiertos, y por primera vez vio algo en ellos que no era agotamiento ni pena. Era asombro. La montaña te reconoce. La antigua frecuencia Lycan no solo te está respondiendo. Viene de ti. Eso es imposible. No tengo lobo. No tengo... No tienes un lobo, asintió él. Tienes algo más antiguo. Algo que las manadas olvidaron que existía porque era más fácil llamarlo roto que entender lo que realmente era. Se arrodilló frente a ella y el gesto tenía un peso que iba más allá de lo físico. Un rey arrodillado, aunque su reino le había sido robado, porque lo que había encontrado era más importante que el orgullo. Los primeros Lycans no eran lobos, dijo, eran vínculos, conexiones vivas entre las manadas, entre la tierra, entre lo humano y lo animal. La forma del lobo vino después, una expresión del vínculo, no su fuente. Y cuando Alarvos realizó su ritual, no solo cortó mi vínculo con las manadas, dañó algo en el propio linaje. La frecuencia Lycan se fracturó, se dispersó y tuvo que ir a alguna parte. «A las sin lobo», susurró Sarah. «A las sin lobo. Aquellas a las que tu manada llama vacías son las que llevan los fragmentos de lo que yo perdí». El vínculo no murió. Simplemente se escondió en el último lugar donde alguien buscaría. Sarah lo miró fijamente. El colgante ardía. La montaña zumbaba y dentro de su pecho, la cosa que había estado encerrada durante 23 años presionó contra su puerta. Y por primera vez en su vida, ella presionó de vuelta. Pasaron 3 semanas en el monte Ashen, y Sarah aprendió la montaña como se aprende a una persona. Por proximidad, por atención, por la lenta acumulación de detalles que finalmente forman un todo. Aprendió que la transformación de Cale llegaba sin previo aviso en ciertas noches, desencadenada no por la luna, sino por la emoción. Ira, pena, la particular soledad de las 3 de la mañana, cuando las paredes de la cueva se sentían como una garganta cerrándose a su alrededor. Se despertaba con el sonido de los huesos reformándose, húmedo y terrible, y encontraba un lobo donde había estado un hombre, enorme, de pelaje negro, con esos mismos ojos dorados ardiendo en un rostro construido para la violencia. La primera vez, se había pegado a la pared y había agarrado la piedra de sangre hasta que su palma se amorató. El lobo la había mirado, había bajado su enorme cabeza y se había retirado a la entrada de la cueva. Allí se tumbó mirando hacia afuera, guardando el umbral, y no se movió hasta el amanecer. A la tercera vez ya no se inmutó. A la quinta, cruzó la cueva y se sentó a su lado, con la espalda contra la piedra, su mano descansando sobre el áspero pelaje de su hombro. El lobo hizo un sonido, no un gruñido, no un quejido, sino algo intermedio. El ruido que hace un animal cuando lo tocan después de mucho tiempo sin contacto. Se apoyó en su mano con un peso que podría haberla aplastado, y no lo hizo. A la luz del día se rodeaban mutuamente con la cuidadosa coreografía de 2 criaturas heridas aprendiendo a confiar. Cale no era gentil por naturaleza.
Décadas de aislamiento habían eliminado las gracias sociales, dejando algo crudo y directo. Decía lo que pensaba con una economía casi brutal y esperaba lo mismo de ella. Pero había ternura en sus gestos prácticos, la forma en que siempre probaba la comida antes de dársela, la forma en que caminaba por el lado de barlovento del sendero sin que se lo pidieran, la forma en que talló un pequeño gancho cerca de la plataforma para dormir donde ella podía colgar el colgante de piedra de sangre por la noche. No tienes que cuidarme, le dijo una vez. No te estoy cuidando, dijo él. Estoy recordando cómo cuidar a alguien. Hay una diferencia. La distinción importaba. No la estaba rescatando. Estaba reconstruyendo un músculo que se había atrofiado. La capacidad de conexión, de responsabilidad hacia otra persona. Y ella estaba haciendo lo mismo. Aprendiendo a aceptar el cuidado sin oírlo como piedad. A dejar que alguien viera su incompletitud sin inmutarse. Durante la segunda semana, la resonancia dentro de ella se hizo más fuerte. Ahora podía sentir la montaña. No solo la piedra y los árboles, sino algo por debajo. Una vasta red de energía que pulsaba a través de la roca como un sistema circulatorio. Cale la llamaba la vieja red, el remanente del vínculo Lycan que una vez había conectado a todas las manadas. Estaba dañada, fragmentada, pero no muerta. Y Sarah podía sentir sus bordes fracturados de la misma manera que sientes un diente roto con la lengua. El hueco, lo incorrecto, el lugar donde algo debería estar entero. ¿Se puede reparar?, preguntó una noche, sentada junto al fuego mientras Cale tallaba una nueva figura. Una mujer, esta vez, de pie con los brazos a los lados y el rostro inclinado hacia arriba. No lo sé, dijo honestamente. El ritual fue diseñado para ser permanente. Pero el ritual también fue diseñado bajo la suposición de que el vínculo Lycan era una sola cosa, mi cosa, un solo hilo que podía cortarse. No entendieron que era una red. Y no puedes destruir una red cortando un solo hilo. Solo creas un patrón diferente. Un patrón que incluye a la sin lobo. Un patrón que te incluye a ti. Dejó la talla y la miró directamente. La luz del fuego convirtió sus ojos dorados en algo casi doloroso. Necesito decirte algo, y necesito que lo escuches, sin el contexto de todo lo que ha pasado en esta montaña. Ella esperó. El vínculo te responde a ti, no solo la red de la montaña, mi vínculo. La conexión Lycan dañada que ha estado en silencio durante 40 años. Cuando estás cerca de mí, puedo sentirlo tratando de reformarse. No completamente, no limpiamente, pero el impulso está ahí, y es específico. Te está buscando a ti. El aire entre ellos cambió, se volvió más denso. Sarah era muy consciente de su respiración, el cambio de músculo bajo la piel llena de cicatrices, la forma en que sus manos, manos que podían convertirse en garras en un instante, se mantenían perfectamente quietas. Te digo esto, continuó, porque mereces saberlo. No porque espere algo, no porque crea que te obliga. El vínculo está dañado y yo estoy dañado y esta montaña es una prisión. Y nada en nuestra situación es la base para el tipo de conexión que estoy describiendo. Pero no te mentiré por omisión, no después de todo lo que tu manada te quitó al permanecer en silencio. Sarah sacó el colgante de piedra de sangre de debajo de su cuello. Brillaba débilmente a la luz del fuego. Esas venas carmesí pulsaban visiblemente ahora. Yo también lo siento, dijo en voz baja. Lo he sentido desde las piedras erguidas. Pensé que era la montaña o el colgante, o simplemente la desesperación. La soledad de ser la única persona en una multitud que no puede oír la música. Y ahora creo que la música siempre estuvo ahí. Solo necesitaba a alguien que supiera cómo escuchar. Él cerró los ojos. Su pecho se expandió con una respiración tan profunda que pareció absorber el aire de toda la cueva. Y cuando exhaló, el sonido que salió no fue del todo humano. Un tono bajo y resonante que hizo que las piedras erguidas en el círculo distante sonaran como campanas, que hizo que el musgo bioluminiscente brillara intensamente, que hizo que la montaña misma pareciera inclinarse. El colgante respondió, no con luz ni sonido, sino con calor.
Un calor concentrado que se extendió desde el pecho de Sarah hacia afuera, inundando su cuerpo, llegando al lugar hueco donde debería haber vivido su lobo. Y en ese hueco, por primera vez en su vida, algo se agitó. No un lobo, un puente. Esa era la única palabra para ello. Podía sentirlo formándose. Una conexión entre ella y Cale, frágil como la seda de araña y fuerte como la piedra bajo ellos. Un filamento del antiguo vínculo Lycan, retejiéndose a través de las únicas dos personas en la montaña que habían sido rotas de maneras complementarias. Los ojos de Cale se abrieron de golpe. El oro resplandeció. ¿Sientes eso?, dijo, y no era una pregunta. Sí. ¿No te asusta? Ella consideró esto honestamente, porque él merecía honestidad. Me aterra, dijo, pero estar insensible me aterraba más. Esa fue la noche en que comenzaron los aullidos. Venían de abajo, de las laderas inferiores, de la dirección del territorio de Thornfall. No un lobo, muchos. Un coro de voces levantando una alarma, llevando un mensaje que incluso Sarah, sin lobo como era, podía interpretar. Algo andaba mal. Cale se puso de pie, y la transformación ocurrió más rápido de lo que nunca había visto. No el habitual cambio chirriante y doloroso, sino una explosión fluida de forma. De hombre a lobo en un solo aliento. Y el lobo que se paró en la cueva era aterrador en su totalidad. Pelaje negro que parecía absorber la luz, ojos dorados resplandecientes, un cuerpo que llenaba la entrada de la cueva como una puerta viviente. Pero no cargó montaña abajo. Se quedó temblando con un poder contenido y la miró. «Están en problemas», dijo Sarah. Un gruñido. «Sé lo que te hicieron, sé lo que me hicieron a mí. Pero hay niños ahí abajo, Cale. Niños que ponían flores en el alféizar de mi ventana cuando nadie miraba». Los ojos del lobo ardían. El gruñido se profundizó, haciendo que las piedras del techo de la cueva se soltaran. 40 años de rabia y aislamiento presionaban contra el interior de ese cuerpo masivo. Y Sarah podía sentirlo a través del vínculo, una furia tan antigua que se había vuelto geológica, estratificada en él como sedimento. Caminó hacia él, puso su mano en el puente de su hocico, entre los ojos dorados que no habían visto más que traición del mundo de abajo. «No eres un monstruo», dijo ella. «Y yo tampoco. Demostrémoslo». El lobo cerró los ojos. El colgante ardió como un carbón contra su pecho, y cuando los abrió de nuevo, la rabia seguía allí, pero había sido entrelazada con algo más. Algo que parecía imposiblemente confianza. Bajó su cuerpo, y ella entendió. Se subió a su espalda, sus dedos enredándose en el pelaje áspero, y el lobo se lanzó desde la boca de la cueva hacia la noche. La montaña se desdibujó bajo ellos. Bajaron del monte Ashen como un desastre natural con conciencia. El lobo se movió a través de un terreno que debería haber sido intransitable. Paredes de roca escarpadas, barrancos ahogados por árboles caídos, senderos tan estrechos que las piernas de Sarah rozaban la piedra a ambos lados, con una velocidad y certeza que reescribieron todo lo que ella había entendido sobre los límites de un cuerpo transformado. Esta no era la transformación de un lobo de manada, calibrada para la caza y la jerarquía. Esto era algo primordial, la plantilla original de la que todos los demás lobos habían sido diluidos, y montarlo se sentía como montar la montaña misma. Los aullidos se hicieron más fuertes a medida que descendían. Ahora Sarah podía distinguir las voces individuales, aterrorizadas, desorganizadas, el sonido de una manada en caos en lugar de coordinación. Y debajo de los aullidos, otro sonido. Choques, astillas, la profunda violencia percusiva de algo que arrasaba el bosque. Atravesaron la línea de árboles hacia el territorio de Thornfall, y Sarah vio lo que había sucedido. La frontera este de las tierras de la manada había sido violada. No por otra manada. La destrucción era demasiado masiva, demasiado indiscriminada para una disputa territorial. Los árboles habían sido arrancados de raíz en una franja de 50 pies de ancho. La tierra revuelta en barro y roca. Y en el centro de la devastación, 3 lobos, enormes, malformados, sus cuerpos retorcidos con el tipo de incorrección que le revolvió el estómago a Sarah, estaban destrozando las defensas exteriores de la manada.
Renegados. Había oído hablar de ellos, pero nunca había visto uno. Lobos cuyos vínculos habían sido tan gravemente dañados que el animal consumía al humano, dejando algo que no era ni lo uno ni lo otro, una criatura de puro instinto y dolor. Eran más grandes que los lobos normales, sus proporciones distorsionadas, sus ojos de un blanco lechoso y vacío. Los lobos de Thornfall estaban perdiendo estrepitosamente. Los luchadores de la manada estaban dispersos, tratando de proteger a los civiles que huían hacia la casa comunal central. Pero los renegados se movían con la ferocidad sin sentido de animales que no tenían instinto de autoconservación. Mientras Sarah observaba, un renegado atrapó a un lobo gris por los cuartos traseros y lo arrojó contra un árbol con fuerza suficiente para astillar el tronco. Cale no dudó. El sonido que hizo al cargar no fue un aullido. Fue más bajo, más antiguo, un rugido que provenía del mismo lugar dentro de él que el vínculo Lycan. Un sonido que Sarah sintió en su esternón, en lugar de oírlo con sus oídos. Sacudió los árboles, agrietó el suelo, e hizo algo que ella no esperaba. Los renegados se detuvieron. Los tres, en medio del alboroto, se pusieron rígidos. Sus ojos lechosos rodaron, y sus cuerpos masivos temblaron. Y se volvieron para enfrentar a Cale con una expresión que de alguna manera, a pesar de la vacuidad de su locura, era de miedo. Él era más grande que todos ellos. No solo físicamente, aunque empequeñecía incluso al renegado más grande, sino en presencia, en el peso de lo que era. El vínculo Lycan, incluso dañado, incluso fragmentado, llevaba una autoridad que eludía la mente consciente y hablaba directamente al lobo. E incluso los renegados, se dio cuenta Sarah, incluso los lobos enloquecidos por la ruptura, recordaban cómo sonaba un rey. El primer renegado se quebró, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque, estrellándose contra la maleza sin mirar atrás. El segundo lo siguió segundos después, gimoteando, su cuerpo distorsionado, encorvado en sumisión mientras se retiraba. El tercero aguantó. Era el más grande de los tres, y mientras se enfrentaba a Cale, Sarah pudo ver que era diferente a los otros. No sin mente, sufriendo. Sus ojos lechosos parpadearon, y detrás de la vacuidad, algo humano todavía estaba atrapado, golpeando contra las paredes de su prisión. Cale gruñó, un sonido con capas de frecuencias que hicieron que la visión de Sarah se nublara, y avanzó. El renegado se mantuvo firme, temblando, sus labios retirados de dientes que eran demasiado numerosos y demasiado afilados. Y Sarah sintió algo a través del vínculo naciente. La intención de Cale. Iba a matarlo. No por ira, sino por piedad, de la forma en que pones fin a un sufrimiento que no tiene cura. Espera, dijo ella. Se deslizó de la espalda de Cale. Sus piernas casi se doblaron, el viaje montaña abajo había dejado sus músculos gritando, pero se sostuvo y caminó hacia el renegado. Detrás de ella, Cale hizo un sonido de protesta absoluta. A través del vínculo, sintió su terror. No por él mismo, nunca por él mismo, sino por ella. Esta mujer frágil y sin lobo caminando hacia una criatura que podría destruirla entre un latido y el siguiente. El renegado fijó sus ojos lechosos en ella. De cerca, era aún más incorrecto. Las proporciones de su cráneo estaban distorsionadas, su pelaje irregular, su respiración dificultosa. Un cuerpo en guerra consigo mismo. Sarah sacó el colgante de piedra de sangre de debajo de su cuello y lo extendió. No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía lo que sentía. La resonancia dentro de ella. La cosa puente que se había formado entre ella y Cale. Y ahora, extendiéndose hacia esta criatura rota, un zarcillo de conexión, buscando el fragmento de vínculo destrozado que la estaba volviendo loca. El colgante brilló. Las venas carmesí pulsaron, lo suficientemente brillantes como para proyectar sombras. El renegado gimió. Su cuerpo se convulsionó. Y luego lentamente, tan lentamente que Sarah pudo contar cada vértebra mientras se movía, comenzó a encogerse. La distorsión se suavizó. Los ojos lechosos se aclararon, y donde había estado un monstruo, una mujer se derrumbó en el barro. Era joven, apenas mayor que Sarah, desnuda, temblando,
cubierta de arañazos y suciedad. Levantó la vista con ojos marrones llenos de una confusión tan profunda que era casi infantil. ¿Dónde estoy?, susurró. ¿Qué me pasó? Sarah se arrodilló a su lado y envolvió su propio abrigo alrededor de los hombros temblorosos. «Estás a salvo», dijo, y el colgante pulsó una vez, cálido y seguro, como confirmando una promesa. Detrás de ella, la manada de Thornfall había dejado de huir. Se pararon en los bordes del claro, lobos y humanos por igual, algunos a medio transformar, otros completamente formados, y miraron la escena ante ellos. El lobo maldito del monte Ashen, masivo y negro e imposiblemente vivo. La mujer sin lobo que habían enviado a morir, arrodillada junto a un renegado que de alguna manera había curado. Y entre ellos, una conexión. Todos podían sentirla. Una frecuencia zumbando en el aire como una cuerda pulsada, resonando con algo profundo en cada lobo presente. El antiguo vínculo Lycan, dañado, fragmentado, pero inconfundible. La anciana Marine se abrió paso hasta el frente de la multitud. Su rostro era del color de la masa cruda. «No puede ser», dijo. Cale se transformó. La transformación fue deliberada esta vez, controlada, cada etapa claramente visible. El encogimiento de la masiva forma del lobo, la aparición del hombre dentro de ella. Se paró en las ruinas de la frontera este, con cicatrices y desnudo, e irradiando un poder que hizo que cada lobo en Thornfall aplanara sus orejas y bajara la mirada. «Puede ser», dijo él, «lo es. Y tenemos que hablar de lo que hicieron sus antepasados hace 40 años y lo que ustedes han estado haciendo cada año desde entonces». Callum dio un paso adelante. Estaba en forma humana, sangrando por un corte en el hombro, y sus ojos gris verdosos, los ojos de Sarah, los ojos de su madre, estaban fijos en su hermana, con una expresión que contenía multitudes. «Sarah», dijo, solo su nombre, pero lo dijo como una oración, como una disculpa, como la primera palabra de una conversación que llevaba 40 años de retraso. «Ahora no, Callum», dijo Sarah, y su voz era firme y se hizo oír. Y por primera vez en su vida, la manada escuchó. El nombre de la mujer renegada era Nessa. Había nacido sin lobo en una manada a 3 valles al sur de Thornfall, la manada Grimst, y había sido exiliada a los 17 años. Enviada al desierto sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una vaga sugerencia de que intentara encontrar los asentamientos humanos más allá de la cordillera. Había durado 4 meses sola. El fragmento de vínculo dentro de ella, del mismo tipo que vivía dentro de Sarah, la misma pieza destrozada de la vieja Red Lycan, había reaccionado al aislamiento tratando de forzar una transformación para la que su cuerpo no estaba preparado. El resultado había sido el estado renegado. Ni un lobo, ni un humano, sino una herida con dientes. Contó esta historia en la casa comunal de Thornfall, envuelta en mantas prestadas, mientras 30 lobos se sentaban en silencio y escuchaban. Cale estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados, sus ojos dorados recorriendo la manada reunida con la expresión de un hombre que cataloga deudas. Sarah se sentó junto a Nessa, con el colgante de piedra de sangre visible contra su pecho, y sintió el paisaje emocional de la habitación a través del vínculo que apenas comenzaba a comprender. Miedo, sobre todo miedo. Los lobos de Thornfall estaban aterrorizados, no de Cale, o no solo de Cale, sino de las implicaciones de lo que habían presenciado. Los sin lobo no estaban rotos, llevaban el vínculo Lycan fracturado, y el maltrato sistemático de la manada hacia ellos había sido, en esencia, atacar lo mismo que mantenía unido su mundo. La anciana Marine intentó hablar 3 veces. Cada vez, las palabras murieron en su garganta. «Lo haré simple», dijo Cale, y su voz llenó la casa comunal sin esfuerzo. La frecuencia Lycan, haciendo resonar las paredes de madera, tienen 2 opciones. Pueden seguir fingiendo que los sin lobos son defectuosos, seguir deshaciéndose de ellos, seguir enviándolos a mi montaña o al desierto y ver cómo su red de vínculos se degrada aún más. Más renegados, más locura, más de lo que vieron esta noche. Hasta que no quede nada de su manada más que lobos dispersos y desconectados, comiéndose unos a otros en la oscuridad.
Hizo una pausa. O pueden escuchar lo que estoy a punto de decirles y comenzar el trabajo de reparar lo que vos rompió. ¿Y qué hay de la justicia?, gritó alguien desde el fondo. ¿Qué hay de lo que te debemos? Sarah se giró para ver quién había hablado. Era una mujer joven, una de las exploradoras de la frontera, todavía con su uniforme de patrulla. Su rostro manchado de sangre que no era suya. No estaba desafiando a Cale, estaba preguntando genuinamente. La expresión de Calais cambió. Algo detrás de los ojos dorados se reorganizó, y Sarah lo sintió a través del vínculo. Una vasta y cansada rabia haciéndose a un lado para dar paso a algo más complicado. No perdón, todavía no, quizás nunca. Pero un reconocimiento de que las personas en esta sala no eran las mismas que lo habían encadenado a una montaña. La justicia sería desmantelar cada manada que participó en la traición, dijo él. Exponer a cada anciano que sabía la verdad y eligió perpetuar la mentira. Reclamar el título que me fue robado y gobernar sobre lobos que no quieren ser gobernados. Descruzó los brazos. No quiero nada de eso. Quiero dejar de estar solo. Quiero saber que los sin lobo, cada mujer y hombre sin lobo en cada manada entre aquí y las salinas, serán protegidos, que su don será reconocido, que nadie más será enviado a una montaña para alimentar una mentira. La exploradora asintió lentamente. Eso parece justo. Es más que justo, dijo Sarah, poniéndose de pie. Es lo mínimo. Se giró para enfrentar a la manada, su manada, la gente que las había criado y la había dejado pasar hambre y las había vestido de blanco y las había enviado a morir. Y la ira en su pecho era una cosa viva, enroscada y caliente. Pero la contuvo, la canalizó, la dejó endurecerse en algo más útil que la rabia. Cada persona sin lobo que fue expulsada, exiliada, descuidada o sacrificada por esta manada merece una rendición de cuentas. Dijo, mi madre merece una rendición de cuentas. Y hasta que eso suceda, hasta que cada manada en la cordillera reconozca lo que se hizo y comience a enmendarlo, nada será reconstruido. La casa comunal quedó en silencio. Entonces Calum se puso de pie. Se movió al centro de la habitación y su lobo cobrizo se onduló bajo su piel, visible en la forma en que sus ojos brillaron de color ámbar, la forma en que sus manos temblaban con una transformación contenida. Miró a Sarah y luego hizo algo que ningún lobo en Thornfall había hecho jamás. Se arrodilló. No ante Cale, ante ella. Lo sabía, dijo, y su voz se quebró en la palabra. Cuando vinieron por ti al amanecer, lo sabía. Podría haberlo detenido. No lo hice. Me dije a mí mismo que era tradición, que era necesario, que de alguna manera estarías bien. Presionó su frente contra el suelo. Fui un cobarde, y si nunca me perdonas, me lo mereceré. Sarah miró a su hermano, el niño que había compartido un útero con ella, que perseguía luciérnagas con ella en el prado antes de que su lobo llegara y el de ella no, que había sido alejado de ella centímetro a centímetro por un mundo que le decía que su amor era una carga. No lo perdonó, no allí, no en ese momento. El perdón no era algo que se dispensara como un regalo para hacer que otra persona se sintiera mejor. Era algo en lo que crecías lentamente, a medida que la herida sanaba y el tejido cicatricial se volvía lo suficientemente flexible como para soportar peso. Pero tocó la parte superior de su cabeza brevemente, ligeramente. Un contacto que decía, veo que lo intentas, eso cuenta para algo. Los hombros de Calum temblaron, y alrededor de la casa comunal, uno por uno, otros lobos se arrodillaron. No todos. Algunos permanecieron de pie, con los rostros cerrados, sus lobos erizados de resentimiento por someterse a una mujer sin lobo y a un rey en ruinas. Estaba bien. El cambio no requería unanimidad, requería lo suficiente. Durante los días siguientes, Sarah y Cale trabajaron. No había otra palabra para ello. Era un trabajo agotador y meticuloso, el trabajo de retejer algo que había sido desgarrado a nivel molecular. El conocimiento de Cale sobre el antiguo vínculo Lycan era enciclopédico pero teórico. Había pasado 40 años pensando en lo que le habían quitado, mapeando su ausencia de la misma manera que un astrónomo mapea la materia oscura, por la forma de lo que la rodea.
La contribución de Sarah era intuitiva, sentida en lugar de entendida. Podía sentir los fragmentos de vínculo en los sin lobo, podía sentir las fracturas en la red, y cuando sostenía el colgante de piedra de sangre y se concentraba, podía persuadir a las conexiones dañadas para que se acercaran a la alineación. Empezaron con Nessa. El estado renegado había dejado su fragmento de vínculo expuesto y en carne viva, y el trabajo de estabilizarlo tomó 3 días de esfuerzo sostenido. Sarah sentada con las piernas cruzadas a su lado, colgante en mano, mientras Cale caminaba y monitoreaba el proceso a través de su propia conexión dañada, indicando ajustes como un cirujano, guiando una operación que no podía realizar él mismo. Cuando terminaron, Nessa no se transformó. No le crecieron garras ni pelaje, ni de repente manifestó un lobo. Lo que hizo fue pararse en el centro de la casa comunal y sonreír, una pequeña sonrisa de asombro, y decir, puedo oírlos, a los dos, como voces en otra habitación. El vínculo, no un vínculo de manada, no un vínculo de pareja, sino algo más antiguo y extraño. Un filamento de la red Lichen original restaurado a su función, conectando a 3 personas a las que se les había dicho que estaban rotas. Hay otros, dijo Nessa. Puedo sentirlos, dispersos, solos, llevando las mismas piezas. Los encontraremos, dijo Sarah. Y lo hicieron. El trabajo tomó meses. Cale y Sarah viajaron por la cordillera, a veces con Nessa, a veces solos, visitando manadas que no habían oído una frecuencia Lycan en toda una vida. La recepción varió enormemente. Algunas manadas los recibieron con el alivio desesperado de comunidades que habían visto a sus miembros sin lobo deteriorarse sin entender por qué. Otras los recibieron con hostilidad, con negación, con la arraigada defensa de instituciones que han construido toda su identidad en torno a una mentira. En la manada Gramist encontraron a 3 ancianos sin lobo que habían sido mantenidos en una vivienda separada en el borde del pueblo, alimentados pero nunca hablados, como fantasmas inconvenientes. Sarah se sentó con ellos durante 2 días, y cuando el fragmento de vínculo se estabilizó, una de las ancianas, una mujer de 70 años que había pasado toda su vida creyendo que era defectuosa, lloró con un sonido que Sarah llevaría consigo para siempre. En la manada de Black Ridge, un joven sin lobo llamado Torin había estado tan convencido de su propia incorrección que había intentado forzar una transformación por pura fuerza de voluntad, rompiéndose 3 costillas y dislocándose la mandíbula. Cale se sentó con él durante la noche, hablando en voz baja sobre el daño y la supervivencia, y la diferencia entre lo que el mundo te dice que eres y lo que realmente eres. Por la mañana, Torin pudo sentir el fragmento de vínculo por primera vez, y la expresión en su rostro fue la de alguien que descubre una habitación en su casa que no sabía que existía. A través de todo esto, el colgante de piedra de sangre colgaba del cuello de Sarah, sus venas carmesí volviéndose más brillantes y numerosas a medida que la red de vínculos se expandía. Ya no era solo una piedra, se había convertido en un conducto, un punto focal para la frecuencia Lycan, y Sarah entendió ahora por qué el atributo anterior lo había llevado con tanto cuidado. No porque fuera precioso, sino porque era una promesa, un registro material de la persistencia del vínculo, de su negativa a morir, incluso cuando todo conspiraba para matarlo. Pensó en esto una tarde a principios de otoño, sentada en la cresta sobre el territorio de Thornfall, mientras el sol incendiaba el valle. El aire olía a pino y tierra fría, y al más leve rastro de Carl, que estaba en algún lugar abajo, reuniéndose con el consejo de Thornfall sobre la logística de integrar a los miembros sin lobo de nuevo en la jerarquía de la manada. Su vínculo se había profundizado más allá de cualquier cosa para la que tuvieran lenguaje. No era romance, o no solo romance, aunque esa corriente corría por debajo de todo, cálida y persistente, haciéndose notar en la forma en que sus manos se encontraban inconscientemente, en la forma en que ella se despertaba cada mañana con el latido de su corazón ya presente en su conciencia, en la forma en que él decía su nombre, como si fuera la primera palabra que había aprendido después de un largo silencio. Era compañerismo, era la construcción lenta y deliberada de la confianza
entre dos personas a las que se les había dado todas las razones para no confiar en nadie. Era imperfecto y asimétrico. Su dolor era más vasto que el de ella. Su capacidad para la violencia más real. Su daño más profundo. Pero las imperfecciones eran donde vivía la fuerza. De la misma manera que un nudo es más fuerte que la cuerda en la que está atado. La encontró en la cresta cuando la última luz se desvanecía. Lo oyó antes de verlo, no sus pasos, que eran silenciosos, sino su presencia en el vínculo, un calor que se acercaba como el amanecer. El consejo aceptó, dijo, sentándose a su lado. Los miembros sin lobo serán integrados en la estructura de toma de decisiones. Voz completa, voto completo y los sacrificios abolidos públicamente. La anciana Marine hará el anuncio en la próxima reunión. Hizo una pausa. Lloró. No estoy seguro si fue por culpa o por alivio. Probablemente ambos. Probablemente. Estuvo en silencio por un momento. Luego, quiero mostrarte algo. Extendió su mano. En su palma, descansando sobre la piel llena de cicatrices, había una pequeña talla. Una mujer de pie con los brazos a los lados, el rostro inclinado hacia arriba, la misma figura que le había visto trabajar semanas atrás en la cueva. Pero ahora estaba terminada, y el detalle era extraordinario. La postura de sus hombros, el ángulo de su barbilla, el colgante en su garganta. La había tallado a ella, pero el rostro era sereno de una manera que Sarah no reconocía como propia. No porque el parecido fuera incorrecto, sino porque la serenidad era aspiracional. Un retrato no de quién era, sino de en quién se estaba convirtiendo. Es hermoso, dijo, y su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Es para las piedras erguidas, dijo Cale. Cada tributo dejó algo atrás. Tú también me diste algo, pero no fue un colgante o una talla. Cerró los dedos de ella alrededor de la figura. Me diste una razón para bajar. El vínculo entre ellos creció, no con pasión o urgencia, sino con el peso silencioso y enorme de dos personas que se habían elegido mutuamente en los escombros de las peores cosas que les habían sucedido. Sarah se apoyó en su hombro. Olía a pino y piedra y algo eléctrico. El olor a ozono del poder de un lichen. El colgante de piedra de sangre descansaba entre ellos, cálido y constante. Su pulso sincronizado con los corazones de ambos. No voy a decirte que no estoy enojada, dijo ella, porque lo estoy. Estoy furiosa, y creo que lo estaré por mucho tiempo. Con la manada, con el desperdicio, con todos esos años que pensé que había algo mal en mí. La ira no es lo opuesto a la curación, dijo Cale. Es el comienzo de ella. ¿Eso es sabiduría o experiencia? Ambas. He tenido 40 años para resolver la diferencia. Su brazo la rodeó, cuidadoso y cálido, y su voz bajó al registro que hacía vibrar el aire. No tenemos que tenerlo todo resuelto, solo tenemos que seguir adelante. Debajo de ellos, las luces de Thornfall parpadearon. Lámparas de aceite en las ventanas, antorchas a lo largo de los caminos, la hoguera en el claro central donde la manada se reunía cada noche. Desde esta distancia parecía pacífico, completo. Y si escuchabas con atención, si tenías los oídos para ello, o el corazón, podías oír debajo de los sonidos ordinarios de una comunidad acomodándose para la noche. Un zumbido bajo y persistente. La frecuencia, el antiguo vínculo lichen, ya no un recuerdo, sino una cosa viva. Retejido por las manos de una mujer que había sido llamada vacía, y un rey que había sido llamado maldito, extendiéndose hacia afuera a través de las montañas como raíces a través de la tierra oscura, conectando lo que había sido cortado, sanando lo que había sido roto. No perfectamente, no completamente, pero lo suficiente, suficiente para empezar. Sarah cerró los ojos. El colgante pulsó. El latido del corazón de Cale resonó a través del vínculo, constante como la montaña bajo ellos. Y dentro de ella, en el lugar hueco que había estado en silencio durante 23 años, el puente zumbaba, vivo y cálido, llevando voces que apenas comenzaba a aprender. Sostenía la pequeña figura tallada en una mano y la piedra de sangre en la otra. Y por primera vez en su vida,
La palabra hogar no dolía al pensarla. Encajaba. Y aquí es donde dejamos a Sarah y Cale esta noche. Dos personas rotas eligiendo construir algo completo. No porque el mundo mereciera su misericordia, sino porque ellos merecían su propia libertad. Si esta historia los conmovió, si sintieron la ira de Sarah o la soledad de Cale en su pecho, cuéntenme en los comentarios qué momento les impactó más. ¿Creen que Calum se ganó ese gesto en la cabeza o fue demasiado pronto? ¿Y qué hay de los otros sin lobo que andan por ahí, dispersos por la cordillera? ¿Cómo creen que son sus historias? Dejen sus ideas en los comentarios. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Contamos historias como esta cada semana. Historias sobre aquellos que el mundo descarta y la fuerza que encuentran cuando nadie está mirando. Activen la campanita para no perderse la próxima. Hasta entonces.